la confusión y la aclaración. Vamos a empezar con la primera, la confusión acerca del bautismo del Espíritu. La confusión acerca del bautismo del Espíritu. Escuchen 11 ideas equivocadas de lo que muchos piensan que es el bautismo del Espíritu. 11 ideas equivocadas. En esta parte de nuestro estudio vamos a explicar con una frase corta por qué están mal estas ideas. Y en la segunda parte planeamos explicar en cierta profundidad con varios textos por qué decimos que están mal estas 11 ideas. Entonces aquí vamos. Número 1. El bautismo del Espíritu pasaba en el Antiguo Testamento. ¿El bautismo del Espíritu pasaba en el Antiguo Testamento? No. Todos los creyentes desde Adán, en Génesis 3 hasta antes de Pentecostés, en Hechos 2, no tuvieron el privilegio de disfrutar del bautismo del Espíritu. Número 2. Otra idea equivocada. El bautismo del Espíritu es solo para algunos cristianos. El bautismo del Espíritu es solo para algunos cristianos. No es así. 1 Corintios 12:13 dice que todo creyente participa del bautismo del Espíritu, no solo algunos. Número 3. El bautismo del Espíritu es algo que pasa después de la salvación. El bautismo del Espíritu es algo que pasa después de la salvación, ¿no es así? Gálatas 3:2, entre otros textos, 1 Corintios 12:13 apunta a que sucede en el momento en el que el Señor nos salva mediante la fe, no después de salvarnos. Número 4. El bautismo del Espíritu es algo que puede realizar un ser humano como el bautismo en agua. El bautismo del Espíritu es algo que puede realizar un ser humano como el bautismo en agua. No es así. En Mateo 3:11 dice que el Señor es el que bautiza en el Espíritu. Ninguna persona fuera de Él puede bautizar en el Espíritu. Número 5. El bautismo del Espíritu se manifiesta en nuestra época hablando en idiomas, no antes aprendidos. El bautismo del Espíritu se manifiesta en nuestra época hablando en idiomas que no conocía la persona antes de que fuera bautizada en el Espíritu. No. Eso pasó únicamente, como lo explicó anoche Josías, solo sucedió al comienzo de la iglesia en el libro de los Hechos y pasó para mostrar que todo cristiano, escucha, sin importar su trasfondo racial, está al mismo nivel espiritual y que es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Número 6, de 11, el bautismo del Espíritu es algo que sientes. El bautismo del Espíritu es algo que sientes, no es así. No hay nada en la palabra de Dios que indique que el bautismo del Espíritu se siente. Número 7, en nuestra lista, el bautismo del Espíritu ya no existe en nuestra época. ¿El bautismo del Espíritu ya no existe en nuestra época? No, sí existe. 1 Corintios 12:13 rechaza esa idea y muestra que el bautismo del Espíritu es para nuestra época. Número 8 de 11, el bautismo del Espíritu es lo mismo que el bautismo en fuego. ¿El bautismo del Espíritu es lo mismo que el bautismo en fuego? No, no lo es, son bautismos diferentes, como vemos en Mateo 3:11. Número 9 en nuestra lista, el bautismo del Espíritu solo sucede cuando una persona es bautizada en agua. El bautismo del Espíritu solo sucede cuando una persona es bautizada en agua. No hay indicación de esto en las Escrituras. Podría pasar si la persona no fuera salva y en ese momento preciso el Señor la salvara. Número 10, penúltima, el bautismo del Espíritu es lo mismo que la llenura y que la morada y que el sello del Espíritu. El bautismo del Espíritu es lo mismo que la llenura, la morada y el sello del Espíritu. No es así, son diferentes. Y finalmente, número 11, el bautismo del Espíritu es algo que se repite. El bautismo del Espíritu es algo que se repite. No es así. 1 Corintios 12:13 lo presenta como un acontecimiento que sucede una sola vez.